Muy buenos días, mis amados hermanos. La gracia del Señor siga guardando a cada uno. Es un privilegio nuevamente encontrarnos aquí para oír a Dios, oír su palabra, con la firme convicción que ese libro que está ahí en sus manos, en sus celulares, en sus computadores, es Dios mismo el que lo escribió y Dios mismo el que sigue hablando a través de él. Dios mismo es el que nos enseña su santa y bendita palabra. Esta mañana tenemos el privilegio de hablar de la cena. Hemos programado que estos 2 domingos antes de la cena vamos a hablar de ella. Vamos a recordar qué es la cena. Entonces, lo que es la cena del Señor. Entonces, la cena del Señor es la fiesta de celebración de la liberación de nuestros pecados. Permítame decirles que para usted no hay una cosa que se acerque a ese nivel de importancia, porque ese sacrificio que nosotros celebramos con la cena, que Él instituyó, es lo que determinó nuestra condición delante de Dios. Es lo que determina nuestro futuro. Por ese sacrificio es que nosotros estamos aquí. Por ese sacrificio es que nosotros vamos a estar allá en el cielo con Dios por la eternidad. Sin ese sacrificio no hay nada. No hay nada. Por esa razón es tan trascendental, es tan importante que el creyente entienda lo que significa la cena del Señor. En la cena del Señor, entonces estamos celebrando, permítame hablar de esta manera, la muerte que nos dio la vida. Porque eso es lo que hacemos. Más tarde vamos a encontrar que anunciamos la muerte de Cristo. Cuando tomamos la copa, esa copa significa su sangre que fue derramada por mí. Entonces significa que Él entregó su vida por mí. Cuando estamos comiendo, como dice ahí la palabra, el pan, esto tiene un significado importante, porque al partir el pan, el Señor dice que estamos recordando que así su cuerpo fue partido, destruido, magullado, fue molido por nuestros pecados. Isaías 53. Entonces estamos celebrando que ese sacrificio fue tan importante para mí hace 2000 años, que hoy tengo la vida gracias a su muerte. Ahí Él estaba expiando mis pecados. La cena del Señor entonces es la celebración de la comunión que yo tengo con Dios y que tengo con los demás hermanos en Cristo. Puedo tener comunión con Dios y puedo tener comunión con mis hermanos porque Cristo Jesús tomó mi lugar en la cruz, porque Cristo Jesús llevó mis pecados allí. Entonces, miren la importancia de esa celebración. Estamos celebrando eso. Entonces, a veces, uno de los errores que se ha cometido a través de la historia, incluyendo la historia en Corintio, es que tomaron la cena de manera liviana. O sea, la cena llegó a ser como cualquier comida. Cosa delicada, porque no es cualquier comida. Es la cena del Señor. Esa expresión es contundente. Es la cena del Señor. Es el banquete del Señor. Entonces la cena es mucho más que una comida. Es mucho más que un banquete donde nos vestimos bien, donde nos ponemos lo mejor que tenemos. Es más, algunos hasta compran ropa para ese día. ¡Qué bueno! Pero un momento. No es la ropa, no es la comida lo más importante. Lo más importante es mi participación con el Señor y con los demás miembros de la iglesia. Quiero decirles que la cena del Señor ya comenzó para nosotros. Ya comenzó. El hecho de que hayan hermanos ya trabajando, planeando cómo vamos a hacer la comida, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con los manteles, qué vamos a hacer todo eso, ya eso es trabajo.
Si usted lee en el libro de Juan, antes de la cena, el Señor agarró un balde y se fue a lavarle los pies a los discípulos para enseñarles que es importante servirse los unos a los otros. Y eso hace parte del contexto de la cena del Señor. Entonces la cena del Señor es la participación obediente de un creyente en la comida que conmemora la persona, el sacrificio del Señor Jesús y los resultados que somos nosotros. Entonces, ¿quién está dirigiendo la cena del Señor? Ah, claro, ahí está el pastor. Si no tuviéramos pastor, nadie estuviera de... No, Señor. ¿Quién dirige la cena del Señor? El Señor. El Señor. Es su cena, es su comida, es su banquete, es para Él, es en honor a Él. Por eso se llama la cena del Señor. Entonces, en primer lugar, la cena del Señor es la copa. Así le llama Dios ahí, ¿verdad? Vamos a leer juntos estos versículos, versículo 16 y versículo 17, y quiero pedirles que se lo memoricen porque es importante. ¿Está bien? Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo pan, nosotros somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, la cena del Señor, según ese versículo, esa es una de las cosas que me maravilla de Dios, es que Dios mismo describe las cosas, define las cosas. Ahí está. ¿Qué es la cena del Señor? Pregúntele a Dios y Él le va a responder en 1 Corintios capítulo 10, versículo dice: es la copa de bendición que bendecimos. A veces Dios usa esa figura retórica, esa figura literaria, porque en la cena la copa tiene un papel preponderante. Usted dirá, no, porque es de vidrio. No. Por el significado que tiene. De hecho, dice el versículo o la enseñanza con respecto a la cena: jugo de uva o el vino. El vino, que básicamente es lo mismo, porque el vino es sacado de la uva. Y a propósito de eso, no era un vino para embriagarse, porque cuando estudiamos el tema de los vinos en la Biblia, vamos a encontrar que hay diversas clases de vino. Los judíos tomaban vino varias veces al día, sobre todo para acompañar la comida. El vino no embriagante entonces estaba presente para acompañar la comida, que normalmente eran secas, por ejemplo el pan y la carne asada. Eso, el vino estaba ahí. Se cree que cuando se celebraba la Pascua en el Antiguo Testamento, se tomaban alrededor de 5 copas de vino mientras estaban comiendo el cordero asado, que tenía que ser cordero asado, con salsa amarga, para recordar, porque todo eso tenía un sentido, una significancia especial, y con el pan sin levadura. Así que usted se imaginará que el pan sin levadura está un poco más duro, y el vino entonces ayudaba para eso, y también ayudaba para la digestión. Entonces, volvemos otra vez, el sentido de que esa copa que vamos a tomar ese día tiene un sentido especial, un valor especial. Esa copa es única. Usted podrá tomar las copas que quiera por fuera de eso en el cumpleaños o el no sé qué, pero ese día es una copa que tiene un valor, un significado preciso, un significado contundente, pedagógico del Señor para nosotros. Es la copa del Señor. ¿Está bien? Es la copa del Señor. Y tenemos que darle ese valor cuando nos estamos allí en la mesa y hay una copa ahí. Esta copa tiene un sentido, un valor. El próximo domingo, si el Señor lo permite, continuamos ondando. Y por supuesto, el sábado que tomaremos la copa, vamos a recordar eso, porque si el Señor dice que lo hagamos así, el Señor dice cuál es el sentido, el valor que tiene la copa. Entonces, se llama la copa de bendición. Eso. ¿Qué bendecimos? Que hablamos bien de esa copa. Es bendita.
Es un beneficio grande participar de ella y por el contenido que ella tiene. Esa copa significa la sangre que el Señor Jesús derramó para limpiar nuestros pecados. A propósito de eso, la sangre de Cristo no nos cubre. La Biblia no enseña que la sangre de Cristo, no ha habido esa doctrina que está metida en la cabeza de sangre de Cristo, cúbrelo. La función de la sangre de Cristo es quitar el pecado, limpiar el pecado, arrancar el pecado, y es lo único que limpia. Los judíos pensaban que limpiándose con agua, por eso se bautizaban, ya entonces se le quitaba el pecado, y Dios a través de San Juan el Bautista le dice: no piensen que solamente el agua va a limpiar, porque viene uno tras mí, que Él va a bautizar con el Espíritu Santo a los que creen y con fuego a los que no creen en el infierno. Pero su sangre es lo único, como nos explica Hebreo con toda claridad. Número 2. La sangre o la cena del Señor es la comunión de la sangre de Cristo. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre, ¿qué fue lo que quitó? ¿Qué fue lo que quitó? ¿Qué fue lo que quitó? El pecado, porque el pecado era lo que nos había separado de Dios. Y Dios quitó la separación a través de su muerte, a través de su sangre, a través de la muerte de su Hijo. Así que Jesús muere, derrama su sangre, quita el pecado para que usted y yo volvamos otra vez a la unión con Dios. La palabra comunión significa entonces que ahora podemos participar con Dios en muchas cosas. Que ahora tenemos el mismo carácter. El Dios Santo ahora nos limpia con la sangre de Jesucristo, nos otorga su carácter santo, nos otorga su justicia. Ahora estamos unidos a Dios, ahora tenemos cosas, y Dios crea en nosotros ahora una nueva naturaleza para que estemos unidos. Tenemos lo mismo. Tenemos a Dios ahora en nosotros gracias a la sangre de Cristo. Y por esa razón la cena es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta? La cena es algo así como algo raro. Es una fiesta, pero al mismo tiempo estamos hablando de sangre. Pero es la sangre que me purifica. Es la sangre que me limpia de mi pecado. Es la sangre que Dios tomó en cuenta para que con un solo sacrificio fuésemos presentados perfectos delante de nuestro Dios. Por esa razón, sin sangre no hay remisión de pecados. Eso nos explica Hebreo. El énfasis, otra vez, quiere emplear ese conocimiento del valor de la sangre de Cristo. Vámonos para Hebreo. Y Hebreo nos explica, Dios nos explica a través de esta carta especial. Mire, era necesario que Cristo derramara su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Es más, no solamente la derramó aquí, sino que tuvo que llevar el sacrificio allá al tercer cielo, para que pueda darse la redención completa, para que pueda darse la justificación de nuestros pecados. Entonces, la cena es la comunión de la sangre de Cristo. Número 3. La cena es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Bueno, el pan, vamos aquí a recordar un poquito. El Señor Jesús tomó un pan. Vamos a recordar, vamos a meternos allá en la cultura hebrea en este momento. El pan que usted ve hoy aquí, que va a la panadería, ve en la tienda, no es el mismo pan que el de la vida, porque el pan allá era el arroz, era la yuca, era el plátano, el ñame, la malanga, y bueno, todas esas cosas. Los judíos normalmente comían pan. El pan era la base de la comida. Cuando un judío salía de viaje, metía en su mochila un pan y una alforja de vino. La carne algunas veces seca. ¿Por qué? Porque si la metía una carne fresca, se le venía rapidito. Entonces, el pan era algo básico. El Señor Jesús tomó ese pan, que era una arepa grande en ese momento, sin
en la Pascua sin levadura, y toma esa arepa grande y la usa para dar la enseñanza vital de lo que significa que Él es un solo pan, como digo, siendo un solo el pan ese significaba una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Pero el pan también significaba la iglesia, que es una sola, pero somos muchos miembros. Dice el versículo 17, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. Así que la cena significa que la iglesia es una sola iglesia, y lo usa, esa unidad la refleja con el pan y con la copa. Por esa razón, no debe haber divisiones entre nosotros. Cada día debemos estar más juntos, más cerca, disfrutando de la unidad. Eso no significa que hay diferencia, que hay algunas cosas que nos hacen pensar distinto al otro, pero en Cristo somos un solo cuerpo, una sola iglesia, y eso es tipificado por el pan. Entonces la cena es la comunión de la iglesia de Cristo, y eso es lo que somos, ¿cierto? Aquí no somos otra cosa sino la iglesia de Jesucristo, que va a estar con Cristo por la eternidad, para siempre. Y ahí está la explicación: porque somos un solo pan, porque somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan, que es Cristo. Recuerdan que el Señor Jesús le dijo a los judíos allá en San Juan, le dijo: si ustedes no comen de este pan, no tienen vida. Y la gente dijo: este es un caníbal. No, el Señor está diciendo que toda la persona, para poder ser salvo, tiene que comer de Él, porque Él era la vida y es la vida. ¿Y cómo comemos de Cristo? De manera espiritual. Cuando creemos en Él, entonces participamos de Él, como cuando nos comemos un pedazo de comida y la hacemos parte de nosotros. Ese es el sentido. Número 4. Entonces, la cena es congregarnos para lo mejor. Para lo mejor. Un hermano que tenga la bondad de leernos este versículo 17 de Primera de Corintios, capítulo 11. Pero anunciaros esto que sigue: no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La cena es la mejor inversión de tiempo que usted puede hacer. Es lo mejor que usted puede hacer en un día, en un año, en el semestre. Tenemos una cena cada semestre, aunque este año hemos programado 2 cenas y un compartir especial, si el Señor lo permite, un ágape. Pero la cena es lo mejor, es lo mejor. Así que el creyente tiene que mentalizarse: voy a lo mejor. Si me invita el presidente o cualquier persona del mundo entero, la cena es prioridad, es lo mejor. No hay una actividad en este mundo que tenga equivalente a la cena. La cena es la mejor actividad de la iglesia, es lo superior. Por eso es la prioridad para todo creyente, en todos los aspectos. Prioridad de tiempo, de ropa, de preparación, de todo, porque la cena es para lo mejor. El error de los corintios es que ellos usaban el espacio de la cena para otro tipo de acciones contrarias a lo que significa la cena. Mientras se estaba celebrando la comunión, habían entonces divergencia y luchas internas dentro de la iglesia, y esto no era coherente con lo que significa la cena del Señor. Entonces la cena del Señor es lo mejor. ¿Sí estamos? Eso es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Número 5. La cena del Señor es el banquete en honor al Señor. Si usted lee los evangelios, ¿sí recuerdan al Señor que mandó a llamar a la gente para que vinieran a la cena que él había preparado, al banquete que había preparado, y la gente no le quiso
aceptar la invitación. ¿Y qué hizo el Señor? Después fue y los atacó. La cena es una comida en honor a la persona del Señor. Por esa razón, Él repite: haced esto en memoria de mí. El Señor no nos dejó una foto. Él quiere que lo recordemos a Él, que recordemos su persona, que recordemos su sacrificio, que recordemos el amor que tiene para con nosotros, que recordemos su obra a nuestro favor. Y aquí hay varios elementos que tomar en cuenta. Así que Él es el que está dirigiendo la cena. Él va a traernos ese día la comida que Él determina. Se llama la cena del Señor. El versículo 20 dice: cuando os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Vamos a mirar el contexto de Corintios. Los hermanos entonces cada uno traía su propia comida y se la comía como quería y cuando quería. Y Dios entonces los exhorta y les dice que esa no es su comida, era la comida de ellos, porque cada uno traía lo que ellos querían. Por esa razón, una de las cosas que estamos haciendo en esta cena es que vamos a comer todos lo mismo. Es la cena del Señor. ¿Sabe qué va a pasar? A algunas personas no les va a gustar algunas cosas de la cena del Señor, pero usted tendrá que tomar la decisión. Lo que el Señor le está diciendo es: esta cena no es para que usted venga a satisfacer sus deseos, sus caprichos. No es que a mí no me gusta la cebolla, no es que a mí no me gusta el tomate, no es que a mí no me gusta. El Señor dice: ¿quién te dijo que es porque te gusta? Es mi cena. Si me estás despreciando, es a mí, es mi comida. Y acuérdate que aquí la prioridad soy yo, el importante soy yo, el que tiene que sobresalir soy yo, el que manda soy yo, el Señor soy yo. Y es mi comida, y yo hago lo que quiero. Eso es lo que significa eso. Por esa razón el Señor les dice a los corintios: ¿se dan cuenta del desorden de ustedes? Habían hermanos que traían bastante vino, y como estaban peleados con los de aquella parte de allá, porque aquella parte de allá lo que no se hablaba con estos de acá, entonces se tomaban el vino los de acá, y estos terminaban borrachos y aquellos sin vino. Entonces este rincón de aquí eran los que más trajeron comida, y entonces se comían todo, y esta parte de acá con el ojo largo. Porque veían cómo se comían la comida aquellos, y ellos allá sin nada que pasar. El Señor dice: no, Señor, este no es mi comida, porque en mi comida todos comemos lo mismo y cada uno come en el mismo. Por esa razón vamos a encontrar un mandato de que dice: si alguien tiene hambre, hombre, vaya a comer en su casa, pero cuando venga aquí a comer mi comida, tiene que someterse a lo que yo ordeno, a lo que yo digo, a lo que yo traigo a la mesa. Por eso se llama la cena del Señor, porque el Señor no nos deja hacer. ¿Sabe qué ha pasado? Hermanos que no comían, permítame darle un ejemplo. Hermanos que no comían pollo, ese día de la cena del Señor le tocó dejar en la casa el botoncito ese que dice ahí, en la partecita ahí que dice que no como pollo, lo dejaron en la casa para no tener problemas, y el día de la cena del Señor comieron pollo. Porque es el Señor el que manda. Eso es lo que pasa. No es nuestra propia comida, no es para satisfacer nuestros propios gustos. Entonces, el día que yo quiera satisfacer mis gustos, que a mí me gusta tal cosa, así de esta manera, entonces, porque el Señor no nos permite eso, ¿cierto? Pero nos lo permite todo el tiempo, excepto en su cena. En la cena del Señor, las cosas son así. Muy bien, vámonos para el 6. La cena del Señor. El próximo domingo estaremos ampliando un poco más. Se llama
la ordenanza, porque es una serie de órdenes. Pero me llama la atención que antes de llegar a la ordenanza, la cena del Señor es uno de los temas que el Señor le gastó tiempo. Le gastó tiempo. Por esa razón dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que el Señor Jesús le enseñó a cada uno de los apóstoles, a los 11, cuando les enseñó la cena en la última Pascua, y a Pablo, como no estuvo ahí, lo hizo después. Miren cuán importante es la cena del Señor para el Señor. Otro, cuando el Señor fue a comer la última Pascua con los discípulos, le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la beberé más hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. O sea que el Señor Jesús de una vez está extendiendo la cena a un tiempo, porque en el futuro tomaremos la cena otra vez con el Señor. Miren el valor. Y la iglesia entonces tiene un instructivo personalizado del Señor. Por eso dice que el Señor mismo, ese es un énfasis. No, el Señor no lo mandó a decir como un ángel, el Señor no lo mandó a decir, ve, dígale a... No, Él mismo. Y otra cosa que hizo el Señor no solo instruyó acerca de la cena, sino que dijo exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Y no solo lo hizo con los 11, sino que lo hizo con Pablo. La cena entonces, el mismo Señor la modeló. ¿Sí recuerdan? Todos los evangelios hablan de la cena. Los primeros 3 evangelios hablan de la cena de la manera como el Señor, y aún Juan le mete otros elementos que no están en los otros 3 evangelios. Juan dice que aún el Señor lavó los pies de los discípulos en la cena, que es el único evangelio que habla de eso. Entonces el Señor mismo dio las instrucciones. A propósito, dice que la cena, el Señor la comió con los discípulos a las 6 de la mañana, ¿cierto? Ya, a las 12 del día. ¿Qué dice el versículo? Versículo 23, lean conmigo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús claro, a las 3 de la tarde. O sea que ustedes están de acuerdo que sea a las 3 de la tarde. ¿A qué hora la tomó el Señor Jesús? La noche, por eso se llama cena, así es, por eso se llama cena, porque es la comida de la noche. Entonces, la noche que fue entregado. Y número 7, la cena es una ordenanza. Así que, hermanos míos, amados, preparémonos, porque aquí lo que hay es una serie de órdenes, de mandatos. Algunos son negativos, otros son positivos. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, si el Señor lo permite. Es una serie de órdenes, por eso se llama ordenanza, porque son órdenes, son mandatos que el Señor nos da. Por esa razón vemos ahí el versículo 24, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Mire, ahí viene el primer mandato. ¿Cuál es el primer mandato? Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y viene la explicación, ¿no? El Señor no solamente da el mandato, sino da la explicación. Tomad, comed, porque este pan significa mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sí recuerdan lo que les dije ahorita? Que el pan significaba eso. Literalmente, el Señor Jesús toma un pan, una arepa de esa, y la agarra y le arranca un pedazo. Y dice: esto tiene un sentido simbólico. Así va a ser arrancada mi carne. Y si usted revisa bien, cuando los soldados
tomaban ese látigo que era como una garra y se lo ponían en su espalda ahí y lo jalaban, se le traían pedazos de su carne. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos, que no olvidemos, que así como nosotros somos sin piedad con un pedazo de carne, con un pedazo de pan, con un pedazo de plátano, de yuca, y le damos muela, duro. Ay, está duro, y más duro entonces le hacemos, ¿cierto? Le apretamos más duro con las muelas. Así fue tratado el Señor. Y eso es lo que significa entonces esta comida. Una comida llena de simbolismos que no se nos puede salir de la mente mientras estamos comiendo la cena. Es lo que tenemos que pensar. Aquí no hay tiempo para pensar en otra cosa, sino para pensar en el sacrificio. Por eso los signos que escogemos para la cena nos hablan de su sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y todo lo que hacemos en la cena gira en torno a lo que involucra esa comida de comunión. Entonces, por último, este versículo, vamos a leerlo todos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, Dios no nos dice, no nos ordena cada cuánto debemos celebrar la cena. Pero Dios dice que hasta que venga Él por su iglesia, la iglesia debe estar celebrando la cena. ¿Por qué? Porque mientras está celebrando la cena, mientras la iglesia está comiendo la cena, la iglesia está evangelizando, está anunciando. ¿Qué cosa? La muerte del Señor. Oye, la gente que pasan por ahí y nos oyen cantando: Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz. ¿De qué está hablando? De la muerte del Señor. ¡Qué bella historia! Este es el Señor. Bajo el Salvador y Jesús mi Redentor. Y eso es lo que significa que Él murió para redimirnos. Y cada himno que cantamos, estamos publicando eso. Estamos publicando que Él murió para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos tener esperanza, para que nosotros podamos disfrutar de esa redención hoy y por la eternidad. Padre bueno, gracias. Gracias porque somos ese cuerpo, esa iglesia, porque somos ese pueblo que tú escogiste para hoy anunciar tu muerte a través de esta actividad especial. Mejor, como dices tú, Señor, en tu palabra, porque nos congregamos para lo mejor, que es tomar la cena. Prepáranos, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte ese día. Señor, quiero pedir por quienes en este momento todavía no tienen claro que la cena es parte de la comunión que tenemos contigo. Y si hay alguna persona en esta mañana que todavía no ha dado ese paso de obediencia a ti, de creerte, te pedimos por ello, Señor. Gracias porque nos das ese gozo, ese privilegio de poder participar como iglesia de esta celebración maravillosa, cuando tú moriste por nuestros pecados, cuando tú, Señor, derramaste tu sangre, entregaste tu cuerpo para que tu cuerpo fuera partido, molido por nuestros pecados. La honra, la gloria para ti, Señor, en Cristo. Amén. Termino diciendo que por esa razón la cena la celebran todos aquellos que entienden que Jesús murió por ellos, los que creemos en Él. Que por esa razón, ¿por qué no invitamos a un amigo? Porque él va a venir a comer, pero no va a hacer la cena. O sea, él no entiende el valor de esto. Exacto. Y más bien va a ser para el juicio de Él. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Continuamos con el culto.